Eh, Ahora sí, demasiado fuerte, ¿no? Qué gusto estar acá con ustedes, hermanos. Buenos días, que ya se están convirtiendo en tardes. Bueno, para aquellos que no me conocen, fuera de credenciales, por lo menos les doy mi nombre. Mi nombre es Hugo Álvarez y estoy muy contento de poder estar acá con ustedes y ser parte de esta conferencia en un tema que es tan importante, ¿no? Les envía saludos mi esposa Lisbeth. Tuve la oportunidad de viajar con mi hijo esta vez, Josías, con el hermano Rolando, también un hermano muy querido que están allá atrás, los cuales siempre están colaborando con el ministerio de los hermanos que estamos ahí sirviendo, tanto en Grace como en el seminario. Y bueno, contento también, a pesar de que algunos de ustedes sabrán, hoy justamente a esta hora está llevándose a cabo el memorial de nuestro querido pastor John MacArthur, ahí en la iglesia de Grace Community Church en Los Ángeles. Justo se dio con el tiempo que iba a estar acá con ustedes, pero una de las cosas que yo aprendí de mi pastor, a pesar de que solo lo tuve alrededor de 9 años, no hubo una cercanía de todos los días, pero entre las cosas que yo aprendí es que lo más importante es servir a Cristo. Más allá de cualquier evento, más allá de cualquier memorial o reconocimiento, lo importante es servir al cuerpo de Cristo y para eso estamos aquí. Así que si pueden por favor abrir sus Biblias, vamos a estar haciendo campamento en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y como ya saben, este tiempo acá en esta conferencia vamos a hablar acerca de la familia, un tema muy importante y a veces un poco abandonado dentro de la teología, dentro de la sana doctrina. Y si alguno de ustedes, que se los recomiendo, están tomando apuntes, el título que le coloqué a esta enseñanza es: el plan de Dios para la familia, la esposa piadosa se sujeta. El plan de Dios para la familia, la esposa piadosa se sujeta. Y tranquilas hermanas, aquellas que están diciendo, pero no van a hablar nada para mi esposo, ya va. Después vamos a hablar acerca de el esposo piadoso, ¿no? Vamos a hablar de eso, así que tranquilas hermanas. Ahorita disfruten de lo que el Señor quiera hablarles a través de su palabra. Efesios capítulo 5, y vamos a estar descansando en los versículos del 21 al 24. Del 21 al 24. Principalmente el versículo 22 al 24, pero para que abran ahí sus Biblias y podamos estar viendo desde el versículo 21 al 24. En el año 1867, la periodista estadounidense Elizabeth Cady publicó algo que le puso The Woman's Bible, o sea, la Biblia de las mujeres, criticando la enseñanza bíblica acerca del rol de las mujeres, sobre todo lo relacionado a su esposo y la familia. La obra de esta persona, Elizabeth, refleja la tensión sobre el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad, pero sobre todo en el hogar. También esa obra refleja esa tensión que hay en nuestra época. ¿Cómo interpretamos la instrucción de Dios sobre el matrimonio? Siempre nos preguntamos, ¿es acaso solo un consejo para cierto tiempo? ¿Es acaso simplemente para, en este caso, los hermanos en la iglesia de Éfeso? ¿O el consejo bíblico es para toda época, toda edad y todas las personas? Hermanos, Pablo al escribir la carta a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso, no hablaba de opresión, sino de relación redentora que refleja la obra de Cristo. Esa era la meta de Pablo. La meta de Pablo era que la gente en Éfeso pueda entender la maravilla de la obra de Cristo reflejada en el hogar. No era algo de la cultura de esa época, como vamos a ir viendo, sino de esa hermosa sujeción que hay entre los hermanos que pertenecen a Cristo. Ahora, hermanos, cuando ustedes oigan la palabra sujeción, no estamos hablando de esclavitud. No estamos hablando de opresión,
sino por el contrario, estamos hablando de un fruto del Espíritu Santo, de aquellos hermanos que son llenos del Espíritu Santo, están dispuestos a sujetarse de acuerdo a lo que digan las Escrituras a la persona que está como autoridad sobre ellas. Entonces, vayamos a nuestro texto. Si ya están ahí, espero que les di suficiente tiempo para que aterricen ahí. Capítulo 5 del libro de la Epístola a los Efesios, del apóstol Pablo. Yo voy a estar dando lectura de la Reina Valera 1960. Y dice así el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Permítanme orar para entregar este tiempo. Oremos. Señor, qué privilegio el hecho de poder reunirnos en este día, cuando podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. A ti te ha placido que nos reunamos y has puesto el querer como el hacer, de acuerdo a tu perfecta y divina voluntad en nuestras vidas de estar aquí. Queremos disponer nuestras vidas a que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, ministre en nuestras vidas. Queremos ser oidores y hacedores de la palabra. Padre, yo te pido que tanto mis hermanos como tú has hecho a través de tu palabra en mi persona, podamos conocerte un poco más en este día, entenderte otro poco más, pero sobre todas las cosas que podamos obedecerte. Ese es nuestro fin, Señor. Deseamos obedecer a tu palabra. Pon convicción en nuestras vidas y permite que el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sea exaltado en este lugar a través de nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, aquí en Efesios capítulo 5, los versículos exactamente, más que todo el 22 al 24, veremos tres verdades sobre la sujeción de la esposa que reflejan la obra de Cristo. Si estás apuntando, ponlo ahí. Vamos a ver tres verdades acerca de la sujeción de la esposa que reflejan la obra de Cristo. Y estas verdades nos van a ayudar a entender lo que significa ser una esposa que es de acuerdo o está llena del Espíritu Santo. Y ya les voy a enseñar por qué. Pero repito una vez más, vamos a ver tres verdades sobre la sujeción de la esposa que reflejan la obra de Cristo. Y la primera verdad que encontramos ahí está en el versículo 22. Observen ahí en sus Biblias, el versículo 22, la primera verdad es el mandato. Es el mandato. Esa es la primera verdad que vamos a ver en este día. Y observen lo que dice el versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Ahora, permítanme hacer una pausa. Para poder entender correctamente esto, pensemos un poco el contexto. Observen el versículo 21 ahí en sus Biblias. Miren, dice, someteos unos a otros. ¿En qué dice? El temor de Dios. Ahora, si tú tienes varios años en la iglesia, tú creo que entiendes que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová, de Yahweh, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo antes de entregar estas realidades, estas verdades acerca del rol de la mujer y el rol del hombre, y después de eso el rol de los hijos y de los empleadores y de los empleados, es que entiendan de que el que tiene sabiduría se somete uno al otro. En otras palabras, el que tiene verdaderamente sabiduría de Dios entiende de que cada persona tiene un rol en la familia, en el trabajo, en la congregación. El hecho de que haya un pastor o varios pastores no quiere decir que el hermano que está sirviendo como mujer tenga menos valor que los pastores. Todos tienen el mismo valor delante de Dios, todos tenemos el mismo valor delante de Dios, simple y llanamente tenemos diferentes roles. Así de sencillo.
No se trata de quién sea más o quién sea mejor, se trata de cómo Dios en su perfecta divina voluntad ha organizado detalladamente cómo debe de llevarse a cabo las cosas en su iglesia, en la sociedad, en el matrimonio. Y es por eso que el apóstol Pablo apunta al temor de Dios. Porque normalmente nosotros como seres humanos cuando escuchamos que nos están ordenando, nos están mandando, nos piden que hagamos algo, normalmente no nos gusta hacer caso. Esa es nuestra naturaleza caída. No, pero ¿quién dice eso? ¿O por qué tiene que ser así? O a veces hay respuestas como eso es en el tiempo de Pablo, ahora estamos en el 2025, eso no se aplica hoy en día. Y es parte de nuestra naturaleza caída el hecho de no querer someternos a la autoridad de Dios. Y buscamos excusas como, hermano, es que usted no conoce a mi esposo. Hermano, es que usted no sabe cómo es mi marido. Es la cruz que yo tengo que llevar cada día. Pues hermana, la cruz significa que estés dispuesta a morir por Dios en obediencia. Tu marido no es la cruz. Tu esposo no es la cruz. La cruz es que estés dispuesta a morir obedeciéndole a Cristo. Y eso es lo que implica estas verdades que vamos a estar viendo. Tú tienes que, en tu mente, amada hermana, estar dispuesta a decir, más allá de lo que me guste o no me guste, yo quiero obedecer a mi Salvador. Y por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo primero que hace es apelar al temor de Dios y después de eso dar un mandamiento. En otras palabras, no me reclamen a mí. Yo solo soy el mensajero. Si tienen algún problema, hablen con el que mandó el mensaje, que es Dios. Y observen, miren ahí en sus Biblias, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Les dije, un mandato, un mandamiento. ¿Cómo sabemos? Es claro, porque lo hace a través de un imperativo, ¿verdad? Lo que está diciendo es que las esposas deben sujetarse a sus maridos, o sea, obedecer a sus maridos. Y aquí Pablo no está introduciendo una idea cultural pasajera, sino un principio divino que va ligado a la vida de una persona que está llena del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu. ¿Y por qué hablo mucho de la llenura del Espíritu? Recuerden que los textos tienen que estar dentro de su contexto. Y si ustedes voltean la página o miran un poco atrás algunos versículos, el apóstol Pablo viene desarrollando la idea acerca de que hay que ser lleno del Espíritu, de que tenemos que tener los frutos del Espíritu, como dice en el versículo 9, observen ahí, en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Apunta a no ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y eso es lo que está escribiendo aquí. Pablo viene desarrollando esa idea para decirle, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que significa ser lleno del Espíritu. Observen ahí cómo termina el versículo 18. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si tú quieres ser llena del Espíritu, amada hermana, necesitas mirar con claridad al mandamiento que nos da el apóstol Pablo aquí. Ahora, la palabra en el original griego que habla de sujeción significa ponerse bajo la autoridad de alguien. No como una imposición forzada, obligatoria, no de regañadientes, sino como una actitud voluntaria que refleja confianza en Dios. Amada hermana, cuando tú le obedeces y te sometes a tu esposo, ojo, si él no te está pidiendo algo que vaya en contra de la palabra de Dios, cuidado ahí, hermanos, cuidado, hay algo mejor, hiciste un codo así. No, si le estás pidiendo algo que va en contra de Dios. Si tu esposo te está pidiendo que hagas algo y va de acuerdo a lo que dice la voluntad de Dios, a eso que es lícito, que va de acuerdo a sus mandamientos, pues tú tienes que pensar no a lo mejor en aquel esposo que tú tienes, el cual a veces no te ayuda en ciertas áreas, o que no quiere sacar la basura, o que llega y quiere solo ver el fútbol y tomarse una bebida, algún refresco. Tienes que pensar, cuando tú vas a obedecer y quieres sujetar tu vida a la autoridad de tu esposo, recuerda que tú tienes que pensar en que estás confiando en que Dios está de por medio. Y yo sé, hermanas, lo sé porque mi esposa también me lo ha dicho, no es fácil.
No es fácil porque somos cabezones nosotros. Porque los hombres a veces somos muy cuadrados y decimos esto queremos y eso es lo que hay que hacer. Y ustedes, hermanas, quieren que hablemos al respecto, que le expliquemos, que la podamos llevar de la mano. Bueno, ya vamos a hablar de esa responsabilidad de los hombres, tranquilas. Tú tienes que confiar, amada hermana, en que Cristo Jesús es el que está de por medio, ratificando que si tú obedeces algo o te sometes a la autoridad de tu esposo, Él está de por medio y Él va a cumplir su palabra. Confianza en Jehová, confianza en Dios, confianza en Cristo. Y presten atención, que es interesante porque al final del día esa confianza que tiene que haber en la esposa y esa sujeción que tiene que haber en la esposa, tiene que ser pensando siempre y teniendo en mente de que Cristo es el que tiene toda autoridad. ¿Qué nos dice Mateo 28? No necesitan ir ahí, pero creo que todos lo conocemos, la gran comisión, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y ¿en dónde? Debajo de la tierra. O sea, en otras palabras, no me digas que no tengo autoridad en algún lugar. Toda autoridad le fue dada a nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Y con esa autoridad, Cristo que está de por medio, pide que confíes en Él, aún a pesar de la adversidad. Sométete a tu esposo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 22, pueden ver ahí en sus Biblias, perdón, en Efesios capítulo 1, versículo 22, solo volteen la página, en el capítulo 1, está hablando acerca de esa autoridad tan hermosa que tiene Cristo. Observen ahí que todas las cosas han sido sometidas a Él. Efesios 1, versículo 22, y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Observen cómo Cristo demuestra que Él es el que tiene la autoridad, no de una, no de dos, no de tres, sino de todas las cosas. Por eso tu esperanza y tu sometimiento de estar a los pies de Cristo es obedecer, es someterte a tu esposa. Ahora, este mandamiento, lejos de ser opresivo, se enmarca en el amor mutuo del matrimonio cristiano. ¿Qué es el amor? El amor es un fruto del Espíritu Santo. El amor no es emocionalismo, no es enamoramiento, no es eso que tú decías, es que cuando yo lo conocí, el estómago me hacían mariposas. Ahora, después de 10 años, el estómago me duele cuando lo veo. No es eso, amado hermano, amada hermana. Hermana, yo sé, yo entiendo que a lo mejor ganamos algunas libritas o se nos está cayendo el pelo o nos están saliendo canas. No es eso, el amor es una convicción de que tú vas a dar tu vida por alguien, de que tú estás dispuesto a amar a esa persona, a entregarte a esa persona, aún a pesar de que esa persona no sea lo que tú esperabas. Y vuelvo y repito, hermanos, cuidado con pensar de que por eso va a haber abuso en el hogar, que por eso va a haber maltrato en el hogar, que por eso va a haber, aún a veces se aprovechan de decir, hey, es que la palabra dice que tienes que sujetarte, tienes que cumplir. No, así no es, y lo vamos a ver en el rol del hombre. Pero ustedes, amadas hermanas, tienen que confiar en la obra de Dios a través de sus esposos. Por eso es que observen que la sujeción se compara como al Señor, dice. ¿Observaron ahí cómo termina diciendo? Como al Señor. Tengan en mente, amadas hermanas, cada vez que su esposo les pide algo, piensen en qué diría Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo si estuviera en su posición? Obedecería al Padre. Ustedes también pueden someterse y seguir la instrucción, seguir el consejo y la guianza de sus esposos, reconociendo de que Dios está de por medio. Ahora, no se trata de un sometimiento ciego, hermanas. No es, o yo confío, yo creo y me lanzo al abismo. No se trata de eso. Eso no está implícito en esto. Se trata de poder entender conscientemente, con fe, de que Dios obra por medio del liderazgo de tu esposo. Pero hermano Hugo, es que a veces hace unas decisiones económicas que quiere comprar algo. Bueno,
Está bien, pídele al Señor que te dé gracia, ora por tu esposo para que pueda prestar los oídos de tu esposo. Y puedes decirle algo tan sencillo como esto: mira, mi amor, yo sé que tengo que someterme a ti porque yo tengo que someterme a Cristo y amo a Cristo y te amo a ti. Pero por favor, ¿podrías pensar bien esa decisión que vas a tomar? Yo creo que tengo una idea mejor que podría apuntar o podría incluir dentro de esta relación. Y si igual seguimos insistiendo en que hay que hacerlo, pues hermana, sométase, pero con amor. Yo sé que ustedes pueden hacerlo, por eso la orden del amor también vamos a ver más adelante es para los hombres. Ustedes despliegan ese amor, pero tengan cuidado en no seguir el mandato que es de sometimiento. Tu esposo es el líder de la casa y un líder es aquel que está dispuesto a servir y morir por los que está liderando. Ayúdalo a que le sea más ligera la carga. Confía en el Señor. Confía en que Dios está de por medio. El apóstol Pablo esta idea de sujeción la repite y la pueden anotar ahí, de nuevo en el versículos paralelos de Colosenses capítulo 3, versículo 18, da esa misma idea de las casadas estar sujetas a vuestros maridos, y observen que ahí no dice como el Señor, sino como conviene en el Señor. Hermana, te lo aseguro, tarde o temprano, si tú te sujetas a tu esposo, Dios va a bendecir tu vida. Dios va a traer bendición sobre tu vida. A lo mejor no la veas en este momento, a lo mejor no la entiendas en este momento, pero si Él te está pidiendo algo que va de acuerdo a la palabra de Dios, no se sale de los parámetros y cae en pecado, sujétate a Él. Sigue su liderazgo y espera en Jehová y Él hará. Ahora, Pedro también habla acerca de este principio, lo pueden anotar ahí en 1 Pedro 3, versículo 1, cuando dice que asimismo vosotras, hablando de las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Hermana, aquella que está casada y a lo mejor piensa que su marido no es salvo o sabe que su marido no es salvo, hermana, la sujeción es tan maravillosa que para Dios esto puede ser una herramienta para que tu esposo sea salvo. Ahora, pregúntate esto. Si Dios tiene el poder y la autoridad para salvar a un inconverso por medio de utilizar tu sujeción dentro del hogar, ¿cuánto más a ustedes, hermanas, que tienen a un creyente sentado al lado de ustedes ahora aquí o en casa? No va a poder cambiarle la mente a que pueda decir, bueno, sí, sabes que mi amor, tienes razón, mejor no nos metamos en esa deuda. O tienes razón, mi amor, a lo mejor no era sabio hacer ese gasto. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Hermana, confía en el Señor. Sujétate a Dios, sujetándote a tu esposo y sigue el liderazgo de él. No sé si ustedes conocen a Agustín, un monje de Hipona, Agustín de Hipona, que fue un monje hace muchos años atrás. Él es muy conocido por las doctrinas de la gracia que él hablaba, pero la madre de Agustín se llamaba Mónica. Y ella vivió con un esposo que la historia dice que era muy difícil, Patricio, que no compartía la fe de Mónica, sin sermonearlo, sin discusiones y tratando de sujetarse la mayoría del tiempo, lo ganó a su esposo sin palabras por medio de su conducta. Aparte de la perseverancia en la oración, que es muy importante, esta mujer confió en este principio de sujeción, en este mandato de sujeción. Y mira cómo el Señor utilizó, no solamente para que sea alcanzado este esposo, sino que aún para que pueda ser alcanzado alguien que marcó la diferencia dentro de la iglesia cristiana, en la historia de la iglesia cristiana. La piedad en el hogar es una arma importante para cambiar las cosas. Amadas hermanas, sujétate al liderazgo de tu esposo. Confía en que esto es haciéndolo para el Señor. Descansa en el Señor y ora por tu marido incesantemente. No pares de orar por él. Porque, hermanas, necesitamos de sus oraciones. Nosotros fallamos.
Pero no hay nada más hermoso saber de que en casa tenemos una mujer que dice, estoy para lo que sea, mi amor, vamos, juntos vamos para adelante. No tienen idea del poder que hay en una mujer que se sujeta al liderazgo de su esposo. No tienen idea, hermanas. Es más poderoso que los líderes sujetándose a ese esposo en la iglesia. Yo siempre le digo a mi esposa, puede que en el trabajo a los hermanos que están trabajando junto conmigo me digan algo, me contesten mal, no se porten bien o a lo mejor hablen de mí. Pero cuando mi esposa es la que no está acompañándome en lo que yo quiero hacer, siento que el mundo se me viene abajo. Puede todo el mundo estar en contra mío, pero si mi esposa está conmigo, el resto no me importa. Hermanas, ustedes tienen un hermoso regalo delante de ustedes. Obedezcan el mandamiento, el mandato de sujetarse a sus esposos, sabiendo y entendiendo que es como para el Señor. Ahora, esto da paso a nuestro segundo punto. Vamos ahora a pasar a ver la segunda verdad que vamos a estar viendo en este día. Miren lo hermoso que es Dios. A través del Espíritu Santo, primero le da el mandato a las mujeres, una verdad, y ahora le da la razón, le da una razón. Eso me vuela la cabeza, hermanas. Nosotros a veces como hombres decimos, esto es lo que quiero que se haga y no me preguntes más, obedece. Cristo, ya después vamos con los hombres, Cristo a través del Espíritu Santo de Dios le dice a las esposas, sujétense, y después le dice, mira, por esta razón. Qué hermoso el Espíritu Santo de Dios, cómo les da una razón para animarlas a ustedes a que obedezcan, a que se sujeten, a que confíen en el liderazgo en el hogar de sus esposos. Observen ahí el versículo 23 en sus Biblias, volvamos a nuestro texto base. Versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual es su Salvador. Salvador. Pablo da la razón. Una razón maravillosa. El esposo es la cabeza de la esposa y es un reflejo del liderazgo de Cristo con su iglesia. La palabra ahí en el original no solo indica el hecho de una sujeción colateral, sino que a la vez indica que hay una autoridad que provee cuidado y que da provisión. Cuando Cristo cuida a su iglesia, la cuida y la cuida bien. Tu esposo puede que a lo mejor no te cuide bien en ciertas ocasiones o en ciertas situaciones, pero Cristo está cuidándote. Y así como Cristo él cuida a su iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y es el salvador de la iglesia y cuida su cuerpo de la misma manera, amada hermana, Cristo va a cuidar de ti por medio de tu esposo. Hay una promesa hermosa, que hay una razón hermosa. Cristo va a proveer lo que necesitas. Ahora, entiendan que la ilustración del cuerpo y la cabeza es fácil de entender. Ustedes nunca han visto por ahí a alguien sin cabeza caminando haciendo lo que le da la gana, ¿no? Si no tiene cabeza está muerto, a no ser que sea ahí por ahí un pavo sin cabeza que está dando vueltas, pero está muerto, ¿no? En sí ya no funciona sin cabeza. Así como la cabeza dirige al cuerpo, el esposo está llamado a dirigir a su esposa, pero como vamos a ver más adelante, en amor. Lo que estamos viendo aquí es que Cristo muestra que Él fue puesto como cabeza por parte del Padre sobre la iglesia y es su cuerpo, pero Él la sustenta. Y Cristo está diciendo, amada hermana, no te preocupes, yo también cuido de ti. No es tu esposo el que va a poder cuidar de ti. Soy yo que puedo cuidar de ti a través de tu esposo. Por consiguiente, obedece. Cada vez que yo escucho algo de obediencia, recuerdo, y lo pueden ver después en Deuteronomio, los últimos capítulos, el 28, 29 y 30, vemos cómo la segunda generación de israelitas estaban por tomar la tierra prometida, por entrar a la tierra prometida, y Moisés una vez más da una segunda revisión de la ley de Dios y habla acerca de las bendiciones a la obediencia y de las maldiciones a la desobediencia.
Entonces, hermanos, sobre todo ustedes, hermanas, recuerden siempre de que cuando ustedes son exigidos o exigidas a obedecer, va a haber una recompensa, sea ahora en este tiempo corto, mediano, largo plazo, o la eterna en los cielos, que es mucho más valiosa que la que vas a recibir aquí. Pero asimismo, cuando tú no obedeces y te sometes a la autoridad de Dios y no confías en que, así como Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el marido es la cabeza del hogar y haces lo que tú quieres, no solamente pierdes la bendición, sino que va a haber consecuencias. No es tanto una maldición, es que a lo mejor van a haber situaciones duras en tu vida que podías haberte evitado si confías en el liderazgo de la cabeza. Después continúa diciendo eso acerca de Cristo, cómo fue dado como cabeza sobre la iglesia. Y lo hermoso es que eso no es un invento social de esa época. Hermanos, tengan claro esto. En las épocas que se escribió esto, las mujeres eran de segunda clase, las mujeres ni siquiera podían hablar, las mujeres no podían aprender, las mujeres eran maltratadas. Literalmente, dicen los historiadores que el pueblo romano, el gobierno romano hablaba acerca de que si, miren este ejemplo, si una mujer era encontrada en adulterio, había que asesinarla instantáneamente, el marido tenía toda la autoridad para asesinarla. Pero si el hombre era encontrado en adulterio, la mujer no podía reclamar. Imagínense qué horrible sociedad. Pablo al decir esto está yendo en contra de la sociedad ese día. Y uno puede decir, pero eso eran ideas de esa época. No, antes está yendo en contra de esa época. Porque lo que Pablo está diciendo es, trabaja con tu esposo. No le está diciendo, cállate y haz lo que se te dice o te va a ir mal. Está diciendo, así como Cristo tiene su cuerpo y su cuerpo se somete y Cristo vela por su cuerpo, así somete al liderazgo de tu esposo, porque tu esposo va a cuidar de ti. Cristo está de por medio. Esto para las hermanas de ese tiempo tiene que haber sido de que se hayan parado y hayan dicho amén. ¿Por qué? Porque vivían oprimidas de verdad. Vivían en una sociedad terrible. Entonces esto no es algo social o cultural. Esto es simple y llanamente el orden divino. Primera de Corintios capítulo 11, si pueden ir ahí sus Biblias, y miren lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 11. Sé que hemos corto el tiempo, pero observen ahí. Primera de Corintios, capítulo 11. Miren lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en esta otra iglesia en Corinto, en donde podemos decir que estaba peor que Éfeso, ¿no? Era un desastre, no había orden, habían problemas, había adulterio terrible que ni siquiera entre los del mundo se veía. Y observen lo que dice el versículo 3 del capítulo 11, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Observen cómo el Espíritu Santo de Dios está guiando a entender que es simplemente un orden. ¿Es Dios es Cristo menos que el Padre? No. ¿Es el Espíritu Santo menos que Jesús? No. Tienen el mismo valor. Es más, ellos tienen el mismo poder, pero hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y eso es lo que Él desea dentro del hogar. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo creó con un orden. De esa misma manera, el apóstol Pablo aquí en Éfeso está apuntando a esa realidad. Cristo es la cabeza del varón, pero el varón es la cabeza de la mujer. El orden de autoridad reflejan la hermosa realidad aún dentro de la Trinidad. Igual en esencia, diferentes roles. De igual manera, amados hermanos, en el matrimonio debe de haber una armonía como la armonía que demuestra Dios, porque el matrimonio es el diseño de Dios y el matrimonio debe de reflejar ese diseño perfecto de sometimiento dentro de los roles. Este liderazgo tiene un carácter redentor. Cristo es la cabeza porque es el Salvador.
La cabeza que dirige también protege, cuida y se sacrifica, como vamos a ver que tiene que actuar todo esposo. Cristo no cuida de la iglesia para su propio beneficio. Él sigue siendo Dios. Cristo cuida de la iglesia porque Él obedece y se somete al Padre. Él y el Padre son uno mismo. De la misma manera, amadas hermanas, ustedes deben de confiar en ese rol que fue establecido desde el comienzo. Esto no se lo inventó la cultura. Eso no se lo inventó el apóstol Pablo. La creación fue así. Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer como su ayuda idónea. Ayuda idónea. Y por eso pueden confiar en que Dios, que está de por medio, así como Él entregó su vida en la cruz, hermanas, Dios va a ayudarlas a poder salir adelante de su matrimonio. Para Dios no hay nada imposible, aun si tu esposo no es salvo. Hermana, ora por él, sujétate a él en el Señor, en lo que Dios manda, sabiendo que es para él, no algo que está fuera de los mandamientos de Dios, no algo que va en contra de los mandamientos de Dios. Y tranquila, recuerda que así como Cristo cuida y sustenta a su iglesia, Dios a través de tu esposo va a cuidar de ti, va a sustentarte, no te va a abandonar. Es el orden de la creación. Pueden anotarlo ahí, pueden leerlo después, todos lo conocen. Génesis capítulo 2, versículo 18. Habla claramente de cómo Dios creó a Adán y después de la costilla de Adán creó a Eva. Ahora, no sé ustedes, hermanos, y esto va un poquito para los varones, ahí les voy tirando un poquito como para que vayan preparándose, ¿no? Pero hermanos, ninguno de los que estamos aquí podemos decir que yo abrí los ojos y ya me lo habían puesto ahí mi esposo y yo tuve que decir amén. ¿No, verdad? Adán sí. Adán se despertó y dijo, esta es varona, porque de mis huesos ha salido, y alabó al Señor de ver a tremenda creación de mujeres. De ahí el resto de nosotros, todos en la historia, nosotros elegimos, nosotros buscamos, nosotros estuvimos ahí atrás para que nos digan el sí. Entonces, ustedes son los que menos pueden hablar diciendo, es que la mujer que me diste, la mujer que escogiste. Así que eso es una pequeña pausa para lo que se les viene a los maridos. Hermanas, tranquilas, sigan orando. Pero presten atención, hermanas, que el rol de sometimiento, el rol de ser una cabeza y un cuerpo, viene reflejado desde la creación, como se les dije hace un momento. Eva fue hecha como ayuda idónea. Este orden no disminuye la dignidad de la mujer, sino que refleja la sabiduría de Dios en proveer ese complemento. Ese complemento. Hermanos, la lección es clara. Cuando se respeta el diseño divino de Dios, hay bendición. Cuando se mira a que el ejemplo es Cristo y la iglesia, hay confianza. Confía en que Dios está de por medio. Él cuida de ti, amada hermana. No tengas temor a obedecer. Continúa orando a tiempo y fuera de tiempo. Está orando a cada momento si es que ves que es algo que, aunque es lícito, o sea, no es pecado, a lo mejor no conviene. Bueno, pídele a Dios gracia para que lo comuniques y espera en el Señor. Dios está de por medio. Dios nunca falla. Hermana, el rol del esposo no es fácil. Tú vas a tener que dar cuenta, hermana, por tu vida y a lo mejor también, si Dios te ha dado hijos, por tus hijos. Sea 1, 2 o 3. Y si Dios no te ha permitido tener hijos, bueno, vas a tener que dar cuenta por tu vida delante de Dios. Pero si sabes que tu esposo va a tener que dar cuenta por él, por ti y por sus hijos. Tranquila, confía en la obra de Dios. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Reconoce la autoridad del orden divino. Cree que Génesis estuvo bien hecho porque lo hizo Dios. Cree que todo está dentro de las manos de Dios. No tomes en cuenta la cultura, la sociedad.
No mires a las que están alrededor tuyo, porque esta hermana, mira, aún dentro de la iglesia, hermanas, cuidado. A veces ven a la hermana, ay, pero mira esta hermana, ese marido que tiene, mejor dicho, la lleva sobre las nubes. Hermana, no sabe lo que pasa a puertas adentro. Todos tenemos problemas y errores. Nunca te sientas como soy el único y todos me han abandonado y han matado a todos y solo quedo yo como el profeta. Solo yo tengo este esposo me salió así, Señor, ¿qué pasó acá? No, todos cometemos errores y todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, dice Juan en sus epístolas. Tranquila, ama y abraza lo que Dios ha puesto en tu vida y busca hacer esa ayuda idónea reconociendo que Dios ha puesto un orden y va a traer bendición a tu vida. Y esto da paso a nuestra tercera verdad. Increíble cómo el Espíritu Santo de Dios le da el mandato y después de eso, ¿qué es lo que le dio? Le da la razón y finalmente le da la meta. ¿Hacia dónde quiere que llegues tú con ese sometimiento? ¿Hacia dónde tú quieres que llegues a través de la obediencia? Hermoso, porque eso tiene que traer esperanza a tu vida, amada hermana. Observen ahí, versículo 24, en esta sección, versículo 24 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como hay un orden divino, así como la iglesia está sujeta a Cristo, amada hermana, así tienes que ser tú. Aquí Pablo muestra cuál es la meta, hacia dónde quiere que Cristo tú llegues mientras estés en esta tierra y tengas a tu esposo vivo. No se trata de obedecer en algunas áreas. No se trata de una obediencia pasajera y esto sí y esto no. Bueno, Señor, tú sabes que en esta área yo lo obedezco, en esta otra área mejor llévatelo. No, esa no puede ser la oración. La oración es, Señor, ayúdame a someterme en todo. En todo. Sujeta así como la iglesia es llamada a obedecer en todo a Cristo. Hasta el carro se alborotó con esa. Hay que vivir llenos del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo viene a través de conocer la palabra, hermanas, y obedecerla. Cuando tú tienes delante tuyo un mandamiento, cuando tú tienes delante tuyo la razón del mandamiento, la única realidad en tu vida, amada hermana, es obedecer, es someterte. Es abrazar esa verdad. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en plena confianza de que el Espíritu Santo está de por medio. Por eso dice eso. Por eso da esa frase. En todo. En todo. Está hablando de toda la esfera de la vida matrimonial. Hay unas cosas más difíciles y otras más fáciles. Las que están acostumbradas a cocinar y desde muy pequeñas le enseñaron en su casa a hacer las cosas del hogar. Ellos dicen, a mí me da igual, esto es sencillo, es natural, me fluye. Cuando todavía no me dicen nada, yo ya tengo todo hecho, las 3 comidas en la mañana. Pero hay muchas hermanas que no han sido criadas así. Hay muchas hermanas que hacer 2 comidas en el día ya sienten como que se van a morir. Es la realidad. Es la verdad. Y eso es lo que también tiene que entender el hombre. Y ya vamos donde ustedes. Pero, amada hermana, si te cuesta, pídele al Señor que te ayude. Busca otras hermanas dentro de la congregación, mayores, sabias, que ya han criado a sus maridos, y acércate y dile algo tan sencillo como, ¿saben que no puedo hacer un pozole? No soy buena ni siquiera para los tacos de carne asada. No sé cocinar bien. Las salsas me quedan pésimas. Acércate con confianza, porque lo que tú quieres hacer es obedecer en todo. Esa es tu meta. Someterte a Cristo, obedecer en todo a Cristo. Tu hogar es tu hemisferio, por así decirlo, de reino. Yo sé que suena medio raro hoy en día. Yo siempre
yo siempre digo, mi esposa no pudo venir esta vez, a lo mejor la próxima vez viene si me invitan. Yo siempre la molestaba a mi esposa de que nos casamos, mi amor, este es tu reino, le decía, o sea, su hogar. Y sobre todo en la cocina decía, ese es tu trono, le decía yo. Ahora le digo, pero tengo que tener cuidado de salir corriendo. Pero es la realidad. Y es hermoso, hermanas, no le crean a la sociedad, por favor. Hermana, no importa en qué tiempo estás de tu matrimonio o si recién tienes poco tiempo casado o eres una joven que te criaron con otras ideas en esta sociedad. Yo sé que no es fácil, yo lo sé, te entiendo hasta cierto punto, no puedo 100% porque no soy una dama, no soy una mujer. Pero yo lo sé que no es fácil, pero no le creas a la mentira del mundo. Es hermoso esa mujer que puede cuidar de su familia. Ahora, si estás trabajando porque no te alcanza, te entiendo. Pero busca el tiempo para cuidar, cocinándole a tu esposo, a tus hijos. Yo sé que hay esposos que a lo mejor cocinan bien o mejor que las mujeres. Amén, dijo hay un hermano por ahí. Espero que no te haya escuchado tu esposa porque ahora de noche no comes. Peormente desayuno mañana en mañana. Ni piense que va a venir a la cama el desayuno. Pero sí, puede pasar. Puede pasar, ¿no? No es algo raro. Hay alguien que a lo mejor le gusta cocinar y estudió, ¿no? Para chef o algo así. Pero la realidad es que el hogar es el lugar en donde la mujer tiene que desarrollarse. ¿Por qué creen que dice, aún en la palabra de Dios, de que las mujeres se pueden salvar criando a sus hijos? No es que salvándose de vida eterna, porque la salvación es solo en Cristo Jesús, sino que esa es la manera como ellas, a pesar de la caída de Eva, pueden ir recompensando dentro de la esfera del mundo en contra de lo que Satanás quiere hacer, criando hijos dentro de un hogar cristiano, cuidándolos, velando ahí por ellos, guiándolos a que conozcan la verdad, cuidándolos como algo tan sencillo como la comida. No sé ustedes, pero no hay nada más rico que la comida de mamá. No sé ustedes. A mí me fascina la comida de mamá y de mi mamá, mi esposa también. Mi esposa cocina muy rico. Mi mamá cocina delicioso. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa de que eso ha creado algo en la vida del hijo, de la hija. Y es de suma importancia. Esto no quiere decir que no vas a comer en la calle, lo que quiere decir de que el amor está expresado a través de esa sujeción bíblica de cuidar tu hogar. Hermana, por muy difícil que sea, tus hijos van a conocer lo que es mejor para sus vidas dentro de tu casa. No en la escuela, pública o privada. No, esa no es la responsabilidad es tuya, amada hermana, y es hermosa. John Wesley y muchos otros predicadores han tenido madres que se han dedicado a cuidar a sus hijos y a enseñarles la palabra de Dios. Y eso, hermanos, eso tiene más alcance que un hombre predicando desde un púlpito. Porque yo puedo afectar a algunos hermanos que están aquí si es la voluntad de Dios a través de su palabra, no por uno, sino por la palabra que dice. Pero una madre en un hogar afecta a varias generaciones, presentes y por venir. Entonces, esa es la meta, hermanos. Hermanas, la meta es esa sujeción en todo. En todo. Pablo muestra también esta meta en Tito. Observen ahí un versículo muy conocido y paralelo a aquellas hermanas que quieren saber cuál es su ministerio como mujeres ya mayores. También les recomiendo que vayan y lean Tito. Tito capítulo 2, versículo 4. Tito 2, 4 dice: las mujeres mayores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que enseñen a las mujeres jóvenes a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más dice? A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Observen cómo la palabra de Dios puede ser exaltada por medio de una mujer que se ocupa de su hogar, que cuida a sus hijos, que ayuda a su esposo. ¿Por qué creen que el feminismo está tan metido en la sociedad? Porque es la mentira que Satanás ha implantado en la sociedad. Y les quieren hacer creer a la mujer que la mujer vale menos porque, solo estás en el hogar, no tienes una carrera y un trabajo.
Mentiras de Satanás. Una mujer va a recibir más recompensa por cuidar su hogar, por mantener su hogar, por cuidar a sus hijos que cualquier empresaria famosa y conocida, ni siquiera la presidenta de este país. La presidenta de este país, si es que Dios tiene la misericordia de salvarla, no va a recibir premios por ser la presidenta de México. Recibiría su recompensa si obedeció a la palabra de Dios cuidando a sus hijos, ayudando a su esposo. El resto se va a quedar aquí. No importa cuánto logre. La realidad es esa. Por eso hay que orar por las mujeres. Por eso hay que orar por las esposas. Porque un hogar con una esposa piadosa que está dispuesta a obedecer y a sujetarse a la palabra de Dios y su mandamiento, y que entiende que tiene entre ceja y ceja la meta de someterse a su marido en todo, porque sabe que Cristo está de por medio, es más peligrosa para Satanás que cualquier otra cosa. El enemigo por eso quiere destruir los hogares, amados hermanos. Por eso quiere sacar a la mujer de la casa. Por eso quiere entretenerla con puestos de jerarquía, con estudios para lograr ser igual que el hombre. Satanás se entiende y hasta cierto punto creo que cree en el poder que Dios tiene a través de una mujer que está dentro de un hogar sirviéndole a Dios. La meta es que la palabra de Dios no sea blasfemada, sino que la gente exalte la palabra de Dios, como acabamos de leer en Tito. Una iglesia que se somete a Cristo es el modelo perfecto, y si la iglesia obedece en amor, la esposa que se sujeta refleja también en el hogar la gloria de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Amada hermana, si tú quieres compartirle el Evangelio con tus seres queridos que no conocen y no confían en Cristo o están engañados, si tú quieres compartir el Evangelio a otras personas dentro de tu comunidad, que ellos puedan ver el reflejo de una mujer de Dios en su hogar. Porque aunque no crean y piensen que esta señora solo pasa ahí en el hogar, ¿saben a quién van a acudir para un consejo o para que oren, aunque no crean en Dios? A la mujer que está sujeta y que ve que vive alegre con su familia. Este familiar se va a acercar y va a decir, mira, yo no creo mucho en eso, pero ¿sabes qué? Yo te veo a ti siempre feliz ahí en el hogar. A veces no tienen ni para comer arroz con huevo, como dicen por ahí. Pero yo te veo que te sometes en alegría a ese esposo que a lo mejor no está sustentando y no puede sustentar tanto en la casa. Es una puerta abierta para el Evangelio, para que tú, amada hermana, puedas decir, ¿sabes por qué yo estoy así de feliz aún en medio de la adversidad dentro de mi casa y en mi hogar? ¡Pum! Te le metes a la sala con el Evangelio de Jesucristo y les muestras la gloria de Cristo Jesús y de cómo Él puede transformar una vida y un hogar. Le predicas la salvación por medio de la fe. Hermanas, es importante entender que la meta, la visión, el goal es que puedas someterte en todo. No elijas. Discierne si va de acuerdo a la voluntad de Dios y no va en contra de sus mandamientos, y sométete. Confía. Recuerda que Cristo está de por medio. Una mujer que obedece, que se sujeta, que está bajo el liderazgo de su esposo, glorifica a Cristo en todo. Esposos, recuerden hacer un poco más ligera la carga. No sean ásperos, vamos a hablar acerca de eso más adelante, pero hermana, si tu esposo es una persona que falla y que a veces puede ser áspero contigo, ora por él. La oración del justo puede mucho. Finalmente, hablando de Elizabeth Cady, la que estuve contándoles en la introducción de este mensaje. Finalmente ella, a pesar de haber escrito eso, a pesar de haber hecho lo que ha hecho, ella sabe en su interior, ella sabía en su interior, y toda mujer sabe en su interior,
que no se trata de rechazar la opresión, sino de que cuando uno rechaza la palabra de Dios, rechazas a Dios mismo. No caigas en el error de la sociedad, amada hermana. Confía en que Dios está de por medio. Busca ser como la mujer de Proverbios 31. No tenemos tiempo y no es el mensaje, pero la mujer de Proverbios 31 que le llaman la mujer virtuosa. ¿Recuerdan? Esa palabra en el original hebreo no significa solamente virtud, significa poder. Una mujer que está dispuesta a obedecer a Cristo Jesús y someterse a Él, es una mujer empoderada, con poder, empoderada. Una mujer verdaderamente poderosa. No la que anda por ahí haciendo cosas para el mundo, sino la que está obedeciendo a Cristo en su hogar. Una mujer virtuosa es una mujer poderosa. Hermana, Dios te está llamando a hacerlo. No te confíes de lo demás, no te alegres con menos. Cumple tu llamado de poder ayudar a tu esposo, cuidar a tus hijos, cuidar tu hogar y ayudar cuando llegues a cierta edad a otras mujeres, como la que vemos en Tito. A enseñarle a las demás lo que tú has aprendido a los pies de Cristo. Volviendo a la crítica de Elizabeth Cady Stanton, su crítica reflejó un corazón que no conocía a Cristo. Pero cuando la iglesia vive el diseño de Dios en el matrimonio, el mundo ve algo diferente. No importa cuántas mujeres escriban cosas como la que escribió esta mujer, la belleza del evangelio es reflejado a través de un hogar con una esposa que ama, protege y se somete a su esposo confiando de que la meta es eterna. Quiero cerrar con esta pregunta, más hermanas. ¿Reflejan sus vidas la relación de Cristo con la iglesia en sujeción? Esposas, ¿están viviendo con la meta de poder someterse a sus esposos sabiendo que Cristo va a luchar por ustedes? ¿Están mirando la meta en sus vidas como para ser diferente al mundo, no igual que el mundo, y para que el mundo pueda ver la gloria del evangelio en Cristo a través de sus hogares? Espero que sí. Y si no es así, amada hermana, no tienes que contárselo al mundo. No tienes que ponerlo en Facebook ni en las redes sociales. Dios conoce tu corazón. Ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Él es rico en misericordia, así como nos perdona a todos. Y dile, Señor, quiero seguir tu mandato, quiero llegar a la meta. Yo quiero ser esa mujer virtuosa. Y si ya estás ahí y dices, hermano Hugo, le doy la gloria al Señor, no por mí, sino por su obra, estoy en esas. Voy en el camino, me falta mucho, pero sigo adelante y esa es mi meta. Yo no quiero lo del mundo, yo quiero lo de Cristo. Dale gracias al Señor y sigue adelante, amada hermana. No tires la toalla. No desmayes. El que comenzó la buena obra en ti, la va a ir perfeccionando hasta el día de la salvación, sea que venga por ti o te llame a su presencia. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu hermosa palabra, la cual es eficaz y penetra como una espada de dos filos. Señor, ayuda a mis hermanas, por favor, a no conformarse a este siglo. Ayúdalas a ser valientes y esforzadas. Ayúdalas a actuar en el poder de tu Santo Espíritu, como mujeres llenas de tu Santo Espíritu, de tu palabra. Tú conoces sus necesidades, tú sabes sus situaciones, sus preocupaciones. Padre, tú lo conoces todo en el íntimo, el corazón de la mujer. Nadie tiene que decírtelo antes de que salga de su boca. Tú ya conoces. Por favor, Padre, te pedimos como esposos, como hijos, como hermanos, que ayudes a nuestras hermanas a poder cumplir ese llamado hermoso que tú tienes sobre sus vidas. A que ese llamado sea exaltado, a que la gente, a pesar de que lo confunda y no lo quiera exaltar, Señor, tú lo exaltes en sus corazones.
Ayúdalas a seguir adelante para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado, para que tu evangelio sea conocido y que tu pueblo sea beneficiado. Esto te lo pedimos reconociendo que tú puedes hacer más abundantemente lo que podemos pedir o pensar. Y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.